entre otras cosas, de recordar que la vacunación antigripal sigue vigente. Hablábamos hace un ratito de una comunicación telefónica, a quien ya volvemos a saludar, que es Ricardo Alfonsín, designado embajador argentino en España. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Nos escucha bien? Sí, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Escucho bien, sí. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, está aquí en Buenos Aires, ¿no? No ha viajado a España. No, claro, porque todavía el Senado no aprobó el pliego como consecuencia de que el Senado, no el Ejecutivo, el Senado o el Congreso, mejor dicho, por acuerdo de oposición y oficialismo, decidieron suspender las actividades del Congreso en su momento, ¿no? Claro. Entonces quedó sin hacerse esa reunión. Por lo tanto, suponemos que en muy poquito tiempo seguramente estará ya designado formalmente y viajando al país el que va a representar. Bueno, preguntarle en primer lugar, en las últimas horas mucho se ha hablado de este cuestionamiento que ha habido hacia un documento puntualmente firmado por 300 personas, intelectuales, artistas, dirigentes políticos, y que entre otras cosas habla de la infectadura. Sabemos que usted ha salido a cuestionar puntualmente este término y queremos compartir con usted el porqué. Sí, no solo el término, porque la verdad que el contenido, el título dice la democracia amenazada o la democracia está en peligro, dice más adelante que la democracia está amenazada como nunca desde 1983, contiene además una serie de exactitudes en lo que tiene que ver con cómo han ocurrido los hechos, que creo que obedece a falta de información o a olvido acerca de cómo fueron las cosas. Realmente no se puede creer. ¿Usted en este sentido considera justamente que la utilización del término ha sido una provocación, como señalan quienes estuvieron a cargo del documento, o que existe otro tipo de trasfondo? El contenido, no solamente el término, el contenido, aunque ese término no estuviera, que ofende además a los infectólogos que están teniendo un rol muy importante y absolutamente desinteresado, y no solamente los infectólogos públicos, infectólogos privados, que están consultando no solamente entre ellos, sino a los científicos de otras partes del mundo. Pero además el contenido, yo lo leí. Yo no puedo creer que digan, por ejemplo, que pretendan comparar la frase "la hora de la espada" de Leopoldo Lugones con la frase con la idea de que hay que reivindicar la presencia del Estado porque ha estado ausente, o comparar la emergencia sanitaria con la doctrina de la seguridad nacional. Eso es un despropósito, una falta de criterio difícil de explicar. Creo que semejantes desmesuras obedecen más que nada a cuestiones emocionales, más que a cuestiones intelectuales. Y la verdad que las aclaraciones que he visto, más que aclarar, oscurecen, ¿no? Por parte de algunos de los firmantes. Y por otro lado, en todo caso, queda claro que, bueno, algunos ni siquiera habían leído los términos del documento. Alfonsín, buen día. Sí. ¿Cómo le va? Verónica Urriola Beitia lo saluda. Ahora, Verónica lo saluda. Verónica, ¿cómo le va? Perdón, no escucho bien. Bien. Sí. A propósito del documento, pero en general, ¿cómo ve a la oposición en este escenario en donde, bueno, es necesario que haya una unidad, sobre todo por la urgencia de algunas medidas que hay que tomar? ¿Cree que hay alguna intención de colaborar o muy por el contrario? ¿Cree que hay un aprovechamiento político? Mire, hay halcones y palomas en todos los partidos y me preocupa la actitud de los halcones, que incluso hay en mi propio partido, aunque también hay gente responsable y más consciente de la necesidad de colaborar, pero hay algunos que actúan como si estuvieran movidos por especulaciones electorales más que por la obligación de pensar y hacer lo que sea mejor para el país. Eso me preocupa, por supuesto, mucho me preocupa, porque estamos viviendo una situación muy difícil y espero que todos reflexionen, porque hacia adelante,
cuando se supere esta pandemia vamos a tener que enfrentar también situaciones muy complejas que va a ser mucho más fácil resolver si existe colaboración y si las posiciones que cada partido asume son posiciones fundadas en la necesidad de contribuir a resolver los problemas o que si son fundadas o se apoyan o se inspiran en especulaciones electorales, ¿no? Ahora, Alfonsín, usted habla de halcones y palomas. Esto Sí. significa que hay cierta disputa. El problema es qué pasa si los halcones triunfan en esta disputa. Sí, yo creo que no va a ocurrir eso. ¿Sabe por qué? Porque me parece que la sociedad está reclamando, por lo menos eso indican las encuestas, actitudes diferentes. Siempre digo lo mismo yo. Por el país cuya dirigencia política, o cuya dirigencia en general, pero en particular la política, que tiene mayores responsabilidades, fijan sus posiciones no en virtud de lo que sea mejor para el país, sino en virtud de especulaciones electorales. Eso es muy malo para un país. Y veo que la sociedad está siendo mucho más exigente en ese sentido. Me parece que después de tantos años de democracia todos hemos aprendido a darnos cuenta, a identificar cuándo se dicen algunas cosas por cuestiones que tienen que ver con política partidaria o electorales y cuándo se dicen cosas con el propósito de contribuir a resolver un problema, ¿no? Ricardo, consultarle como hombre de la provincia de Buenos Aires, Sí. ¿cómo analiza justamente los reclamos de los sectores económicos que están pidiendo una reapertura más ágil en la provincia, en la zona del AMBA, donde se registran justamente también la mayor cantidad de contagios? Mire, a mí los sectores económicos defienden intereses particulares. A mí lo que me preocupa es que sea la política la que define que debe buscar el interés general, toma las decisiones, que sea la política la que define los contenidos de las decisiones. Y más que lo que reclaman los sectores económicos, me preocupa que algunos políticos se hagan eco de esos reclamos que están, como le digo, inspirados en la defensa del interés particular. Pero ni siquiera tienen, algunos por lo menos, ni siquiera se atreven a decirlo con todas las letras. Por ejemplo, a ver si puedo ser más claro, algunos dicen que las decisiones que se tomaron con relación a la pandemia son desequilibradas, dando a entender que han descuidado la economía. En primer lugar, que eso no es cierto. Pero además, también hay que recordar que esos mismos que dicen eso, hasta hace 20 días acompañaban estas decisiones. E incluso ahora, cuando el periodista les pregunta si ellos creen que es necesario terminar con las cuarentenas, dicen, no, de ninguna manera, no, nosotros no decimos eso, decimos que hay que equilibrar la decisión. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no quiere decir nada. Entonces agregan, hay que salir de manera prudente, de manera selectiva, gradualmente, y eso es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, pero algunos pareciera que se intentan surfear sobre cierta fatiga y cierto cansancio comprensible en la sociedad, y asumen posiciones que hasta hace 15 días no asumían, pero tampoco son claras, porque, reitero, cualquiera puede apreciarlo a esto, ¿no? Yo he visto que algunos dirigentes dicen, no, tiene que equilibrarse más las decisiones. El periodista le pregunta, ¿pero usted qué quiere decir, que hay que salir de la cuarentena? No, hay que salir gradualmente. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Alfonsín, el gobierno claramente va a necesitar recursos y se habla de un impuesto a la riqueza extraordinario y esto, bueno, promete también un debate en el Congreso. ¿Cree que la oposición va a acompañar esta iniciativa? Bueno, creo que salvo quien habla, salvo Sapia, el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, salvo el gobernador de Jujuy, y no sé si alguno de los otros gobernadores puede ser también, no ha habido en la Unión Cívica Radical manifestaciones que nos permitan presumir que van a acompañar. Es más, ha habido argumentos que desde mi punto de vista son muy poco sólidos para justificar la oposición a este impuesto. Por ejemplo, decir que obedece a odio de clase o a odio ideológico. Pero por Dios, no es contra nadie, es a favor de ciertos sectores que
están en una situación muy difícil, ese 40% de pobres, y que van a sufrir más que otros las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia. Es para paliar un poco la situación de esos sectores. Pero en principio lo que digo, lo que deberíamos preguntarnos todos es si es justo o no es justo. Después empezar a razonar técnicamente y después políticamente. Usted hablaba políticamente, lo tomo con esa palabra puntualmente. Sí. ¿Cómo analiza usted o qué piensa usted o cuál es el futuro del radicalismo, ¿no? Un partido que ha quedado asociado en los últimos años al frente de Juntos por el Cambio y cuyos dirigentes más importantes, justamente, quedaron absolutamente relacionados con esa coalición. ¿Qué pasará con el radicalismo? Le agradezco que me haga la pregunta, porque uno, por simplificar, por supuesto, cree que todo el mundo entiende, habla del partido, y dice el partido no ha dicho nada, el partido se ha manifestado en este sentido. Y el partido no es solo la conducción, ni el partido es solo los principales dirigentes, los que aparecen más en los medios o los que, bueno, cumplen un papel más conocido, tienen un rol importante en el Congreso, por ejemplo. El partido somos mucho más que eso. Y hay muchísimas personas que están muy preocupadas por lo que está haciendo la Unión Cívica Radical. Y por el partido mismo, sí, por el partido mismo, pero además por otra cosa. Mire, yo soy de los que creen que la calidad de vida de las personas, no únicamente, pero en gran medida depende de la calidad de los gobiernos. Es bastante obvio esto, ¿no? Si los gobiernos toman decisiones equivocadas, sufre la gente. Si abren la economía de manera indiscriminada, sufre el trabajador argentino, sufren las pequeñas y medianas empresas. Si se les ocurre arancelar las universidades, sufren los sectores de las clases medias o los sectores de la clase trabajadora que quieren ir a la universidad y tal vez no puedan pagar el arancel. Bueno, la calidad de vida de la gente depende, lo mismo con los planes de vivienda, depende de la calidad de los gobiernos. Ahora, la calidad de los gobiernos, ¿de qué depende? De la calidad de la política, de la calidad de los partidos, de la calidad de sus dirigentes. ¿Y cómo calificaría la calidad del partido? Perdón, no tiene calidad un partido que anda defendiendo ideas contrarias a las que siempre defendió por razones electorales. Esa volatilidad programática no habla mucho de la calidad de un partido político. Por eso yo espero que se reencuentre con sus ideas, con su razón de ser, y que se prepare, si es necesario, como decía Raúl Alfonsín, para perder elecciones, antes que acompañar programas o formular propuestas que no tienen nada que ver con lo que uno piensa que es lo mejor para la Unión Cívica Radical, para el partido, para el país, en función de las ideas que identifican a la Unión Cívica Radical. Yo soy radical por las ideas, no por la marcha, que es un símbolo, o por la lista 3, o por los colores del escudo, que son, o de la bandera, que son un símbolo de las ideas. Pero lo importante son las ideas. Conmigo se enojan algunos porque cuestiono a mi partido. Defiendo a mi partido. Defiendo ideas. No es ser radical. Callarse la boca cuando el partido, sus hombres más visibles y los que podrían hacer que las cosas fueran diferentes, defienden ideas que nada tienen que ver con lo que nosotros pensamos que es lo mejor para el país. Ricardo Alfonsín, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con la televisión pública. No, gracias a ustedes. Un beso, chao. Chao. Hasta luego y que tenga muy buen día.